Dios les bendiga mucho, amados hermanos y amigos. Soy su hermano Javier y voy a compartir con ustedes la palabra de Dios basándome en el Evangelio de Juan capítulo 3 del 16 al 21. Esta porción de la palabra de Dios es muy conocida y de hecho es el pasaje o la porción bíblica más conocida de toda la palabra de Dios. Y por eso quisiera inmediatamente que entremos en materia y pasar a compartir las preciosas verdades que podemos encontrar en estos versículos. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor más grande que se ha ofrecido es el que Dios le ha dado a la humanidad, porque Dios decidió entregar a su único Hijo. Y cuando hablamos de esto, estamos diciendo que el trino Dios, la Trinidad de Dios, las tres personas que componen a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decidieron enviar al Eterno, al único Hijo de Dios, para que se salvara toda la humanidad. De esa manera amó Dios al mundo. El Creador se hizo como la criatura. El eterno Dios vino a convertirse en un hombre o a adquirir la naturaleza humana, ¿verdad? Porque en Cristo habita corporalmente en un cuerpo toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios, sin culpa, inocente. No obstante, murió como un pecador, murió como un malhechor, murió por los pecados, por nuestros pecados, para rescatarnos de nuestra mala vida, de vivir apartados de los mandamientos de Dios, de la condenación eterna que conlleva ello. Por esa razón, Dios lo entregó todo. Cuando dice que ha dado a su Hijo unigénito, está diciendo que Dios se entregó a sí mismo. Entregó lo más grande, entregó lo más preciado, una muerte cruel, porque nos pensó y nos amó, y Dios ha decidido tener relación, comunión con nosotros, no dejarnos abandonados a nuestra suerte, sino rescatarnos y vivir para siempre, como ha prometido Dios en la palabra, en la Biblia, para siempre a su lado, para vivir para siempre con nosotros. De esa manera nos ha amado, de esa manera tan sublime nos ha amado Dios, nuestro Creador, para que todo aquel que en Él cree, el que cree no solamente porque diga que Dios existe, porque sabe que Dios existe, porque sabe que Jesús existe y quizás hasta puede saber acerca de las cualidades de Jesús, sino el que cree a su palabra, el que cree a lo que vino a enseñar Jesucristo, el que cree en su persona y en sus palabras, cree completamente en todo lo que significa el Hijo de Dios, en todo lo que significa Jesucristo, lo cual es su persona y su enseñanza, y por tanto adopta todo lo que Jesús como suyo, todo lo que Jesús enseñó, los mandamientos de Dios, la ley de Cristo. El que cree en Jesús cree también en su palabra y practica su palabra, para que el que cree entonces no se pierda, no se va a perder. El que cree, los que no creen están perdidos.
no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque ese es el regalo de Dios, esa es la oferta de Dios, es la dádiva de Dios en Jesucristo. Dios nos ha dado vida eterna al que cree en Jesús, que para eso vino a ofrecerse. El hombre está perdido, sin vida eterna, alejado de Dios en sus pecados, en condenación. Pero Dios nos ofrece algo que es inmenso, que es gigantesco, que es la vida eterna a su lado por la eternidad, para siempre. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El ministerio de Cristo no tenía el propósito de condenar al hombre, al ser humano. No es ese el propósito del ministerio, de la obra de Jesucristo, de las palabras de Jesucristo, sino la salvación del mundo. Él fue introducido, Jesús, para salvar a los hombres. El ministerio de Jesús, por tanto, salva a todo aquel que en él cree y no condena a los hombres que ya están en condenación, sino que su ministerio ya estaba en condenación por causa del pecado en el ser humano. Su ministerio tiene el propósito de salvar a la humanidad. Por esa razón, todo el que se acerca a Jesucristo y el que ejerce fe en Jesucristo, inmediatamente es salvado. Inmediatamente esta persona es considerado hijo de Dios e inmediatamente esta persona se convierte en un hijo de Dios con vida eterna y con todos los privilegios que implica ser un hijo de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en Jesús libra de la condenación. Y esto quiere decir que el ser humano, cuando Jesús vino a la tierra, vino a realizar su ministerio terrenal, la obra de la redención, se hizo un ser humano para morir por nosotros. Ya los seres humanos estábamos bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios. Y el que cree es librado de esa condenación. Sin embargo, rechazar a Jesús es permanecer bajo la condenación declarada por Dios sobre toda la humanidad. Permanece condenado, permanece como hijo de ira y por tanto va a tener condenación eterna, alejado de Dios para siempre. Y por supuesto, el que rechaza al Hijo de Dios, su condenación va a ser aún mayor, por cuanto rechazó esa gran oferta única que partió del mismo corazón de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por tanto, cuando se rechaza a Jesucristo como Salvador, esto revela, muestra que la condenación de la humanidad es justa. Dios ha cumplido con su papel y ha hecho lo que tenía que hacer, humillándose el Señor hasta lo sumo, entregando absolutamente todo y dejando su palabra también. Pero el rechazo universal, casi universal, de Jesucristo por la mayoría de la humanidad demuestra que verdaderamente el ser humano merece la condenación, o reafirma
reafirma, demuestra, vuelve a mostrar, evidencia aún más que el ser humano merece la condenación. Jesús es luz. Es luz porque Jesús es la verdad de Dios. Porque Él declaró el carácter y los mandamientos de Dios. El carácter de Dios y los mandamientos de Dios se comparan con la luz porque en ella se encierra todo lo bueno que existe. Absolutamente todo lo bueno que existe, porque Dios es amor y Dios es absolutamente puro y es bueno. Por eso se compara el carácter de Dios y los mandamientos de Dios con la luz. ¿Verdad? Porque la luz ofrece claridad y se pueden ver las cosas claramente como son. Nada es oculto a la luz. Los humanos despreciaron a Dios y amaron la maldad de la desobediencia. Se acercaron no a la luz de Dios, que revela el verdadero carácter del hombre, sino a las tinieblas de la desobediencia, de la maldad, de un comportamiento diferente al que Dios ha establecido, ¿verdad? Lleno de egoísmo, que desprecia a los demás y causa males a las demás personas y afrenta, por tanto, a Dios. Este es el pecado, por supuesto. Quebrantar los mandamientos de Dios, despreciar el consejo de Dios, tener en poco la palabra del Creador que nos ha hecho, que hizo al mundo y nos ha hecho a todos los seres que habitamos en este planeta y al ser humano. El mensaje cristiano pone en evidencia que son culpables, todos los seres humanos son culpables delante de Dios, porque la luz de la verdad del Evangelio revela la maldad del hombre, declara que el hombre es culpable, que no tiene justificación delante de Dios, que sus obras son malas y que vive en pecado y que no es bueno como piensa el ser humano y que está haciendo bien las cosas, sino que está errado, que está mal y que necesita rectificar y arrepentirse delante de Dios. Sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por tanto, el que aborrece lo que Dios ha establecido, la voluntad de Dios, va a rechazar a Cristo. Va a rechazarlo porque desea seguir viviendo a su manera y no conforme al molde que Dios ha puesto. No conforme a aquello que ha establecido Dios en su palabra y ha establecido eternamente sus valores y lo ha puesto en la conciencia y en el corazón de toda la humanidad. Por eso aborrece la luz, o sea, aborrece el mensaje de Dios, porque el mensaje lo reprende, porque le dice, estás mal, estás afrentando a Dios, estás haciendo las cosas a tu manera, de una manera egoísta, estás tomando un camino que te parece que es correcto, pero que va a mal. Por supuesto, estás dañando a los demás, estás afrentando a Dios. Y esto, por supuesto, es algo que los seres humanos en su mayoría no pueden aceptar, no pueden soportarlo, no pueden admitirlo. Pero el que cree procura permanecer obedeciendo los mandamientos de Dios y mostrar su obediencia al Señor. Por eso es que viene a la luz, no es que sea perfecto. El cristiano sabe que tiene errores. El que cree en Jesucristo va a tener errores y va a tener que seguir santificándose y creciendo en Cristo y siendo cada vez un mejor cristiano. Y va a tropezar y va a levantarse con la ayuda del Señor nuevamente. Pero se acerca la luz a los mandamientos de Dios porque quiere cambiar, porque quiere rectificar, quiere arrepentirse, quiere vivir para Dios, no quiere permanecer en maldad, en desobediencia, porque ama a Dios, entiende a Dios, ha aceptado la oferta del Señor para mostrar precisamente su obediencia a Dios, que desea someterse a la voluntad del Señor.
Hermanos, lo que Dios nos ha dado es un tesoro tan grande. Amigo, lo que Dios nos ha dado es un tesoro tan grande que es la salvación del alma, que es estar para siempre con Él. Dios ha mostrado un amor tan grande por nosotros que tenemos que aprovechar su oferta. Hoy el tiempo es aceptable. Acepte a Jesús como Salvador para que tenga vida eterna y todos los tesoros y los regalos de Dios que vienen con ello. El Señor les llene de bendiciones. Su hermano Javier.